¿Qué tal? Bueno, vamos a ver el tema de aplicaciones de recortadores con diodos. En este caso, en un video anterior habíamos analizado lo que viene siendo el rectificador de media onda, que también lo podríamos llamar como recortador, porque al final recorta una parte de la señal senoidal de entrada. Estas aplicaciones obviamente vamos a estar trabajando con señales de AC, ¿sí? Pero para los recortadores podemos tener algunas otras configuraciones más específicas, y en este caso lo que voy a hacer es que en este video solamente voy a hablar de algún par de ejemplos y pues la idea es que ustedes hagan las diferentes configuraciones, ¿no?, con los demás ejemplos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, voy a tomar un ejemplo en particular, que en este caso es un diodo polarizado en inversa respecto al voltaje de entrada, pero acuérdense que el voltaje polarizado en inversa solamente hace referencia a la primera mitad del periodo, porque las señales senoidales tienen dos mitades de periodo, la primera que es positiva y la segunda que es negativa, ¿no? Entonces en este caso es polarizado en inversa para la primera mitad del periodo, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es, voy a proponer una fuente en particular, en este caso va a ser una fuente de DC, ¿sí?, con esta polaridad, ¿ok? Entonces esta fuente de DC va a tener un voltaje determinado. Ahora, aquí no quiero hablar mucho en cuanto a valores, porque si me meto mucho con valores voy a tener que realizar las gráficas con estos valores, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, vamos a suponer que la fuente de DC que estamos poniendo se encuentra a la mitad del voltaje pico, desde el 0 a la cresta positiva o negativa, porque digamos que no está desfasado la senoidal de la señal. ¿O qué quiero decir? Miren, mejor creo que una gráfica lo va a representar un poco mejor. Vamos a representar el eje, y lo que voy a hacer aquí es, le voy a poner aquí Bin, ¿sí? Le voy a poner aquí Bin. Acuérdense que esta la vamos a llamar E. Este es el voltaje del diodo, ¿sí? Y esta es la resistencia. Entonces, voltaje de entrada, vamos a dibujarlo como una señal senoidal, una señal periódica. Recordemos que las señales periódicas, como su nombre lo dicen, pues se repiten, ¿no? Basta con dibujar por lo menos un periodo para darnos una idea de cómo es que se va a comportar esta señal durante todo el tiempo, ¿sí? Ahora, a lo que me refiero con la mitad de la amplitud respecto a la cresta de la senoidal, es de que la señal del voltaje E se va a encontrar en esta región, ¿ok? El nivel de voltaje, perdón. Entonces, con esto más o menos nos vamos a dar una idea, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que ve el diodo, porque al final del día, este circuito que está aquí, ya lo conocemos como rectificador de media onda, y básicamente es con lo que estuvimos trabajando en los videos anteriores, ¿no? Inclusive vimos, cuando los voltajes son muy pequeños, que el voltaje del diodo afecta de manera sustancial esas regiones. Pero en este caso, para simplificarlo aún más, lo que voy a hacer es de que voy a considerar el voltaje del diodo mucho menor, o en su defecto el voltaje de entrada mucho mayor respecto al voltaje del diodo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Miren, lo que va a pasar es muy sencillo. Lo que tenemos que entender es de que esta fuente, como quien dice, se encuentra en serie con la fuente del voltaje de entrada. Recordemos que la fuente del voltaje de entrada pues tendría esta forma, ¿no? Y recordemos que para la primera mitad del periodo la fuente tiene esta polarización, ¿ok? Positivo arriba, negativo abajo, y la corriente fluye en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que la señal, la señal del voltaje de entrada durante esa primera mitad del periodo se encuentra en sentido inverso con la fuente que estamos proponiendo. Esto quiere decir que lo que vamos a tener es una resta, ¿sí? Una resta del voltaje de entrada menos la fuente. Esto quiere decir que la señal va a quedar de la siguiente manera. Si yo resto el voltaje de entrada menos el de la fuente, pues ¿qué valor me queda? Pues me queda el valor de menos la fuente, ¿sí? Déjenme, le pongo otro color. Me queda el valor de menos la fuente, o sea, como quien dice, menos 6, ¿no? Y si yo me voy punto por punto, lo que voy a encontrar va a ser que la señal senoidal se va a encontrar
desfasada hacia la región negativa, ¿sí? Con su centro en la posición menos E. ¿Ok? Ahora, el centro de esta señal ya no nos marca tanta importancia respecto al análisis del diodo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el diodo solamente va a considerar los voltajes positivos o negativos, pues, de la señal. Entonces, en este caso, para la primera mitad del periodo, ¿sí? Aquí miren, inclusive aquí lo puedo indicar como de manera pues más o menos clara, ¿no? En este tiempo, la señal pues es negativa, lo voy a pintar de verde. En este tiempo la señal también es negativa, y de naranja lo voy a pintar durante este tiempo, la señal es positiva. Y aquí, bueno, tengo que ponerle una línea, si no se me va a salir el color. Y durante este tiempo también la señal es positiva. Ahora, realmente lo que ve el diodo es eso, no solamente en términos de positivos o de negativos, porque recordemos de que la señal de referencia está aquí, ¿no? ¿Sí? O esta es como mi tierra, ¿no? O el nivel de 0 volts, ¿sí? Ahora, para la primera mitad del periodo, el diodo está polarizado en inversa. Esto quiere decir que, bueno, de hecho, para la primera mitad del periodo, ya aquí, o sea, sí aplica, pero podríamos hacer dos cosas. Podríamos tomar nuestro periodo como a partir de aquí, ¿sí? Y terminarlo aquí. Al final de cuentas, aplica la misma. O, si lo quieren tomar, pues puede ser tal cual, ¿no? O sea, lo que viene siendo respecto al periodo original, ¿no? Que vendría siendo más o menos, bueno, aquí sería más o menos un poquito más acá, ¿sí? A mí se me haría más fácil tomar el primer caso, pero creo que vamos a hacer el caso, digamos, el caso específico de la señal respecto a la señal de entrada. ¿Por qué? Porque creo que cubrimos más casos, ¿no? Aunque puede parecer un poquito más difícil, pero cubrimos más casos. Entonces, déjenme borrar estos dos. Y vamos a ver. Entonces, para la primera parte de la señal, ¿sí? Ya no la voy a llamar para la primera mitad del periodo. Para la primera parte de la señal, que es de color verde, el diodo lo que está viendo es una polarización en inversa, o sea, correcta de acuerdo a lo que el diodo puede dejar pasar, ¿no? O sea, el diodo se cierra. Acuérdense que lo que podemos ver aquí es que el diodo está abierto o el diodo está cerrado, ¿no? De manera muy simplificada. Entonces, para la primera mitad del periodo, vamos a decir que el diodo está cerrado. Y si el diodo es un circuito cerrado, pues lo que vamos a ver es la salida igual a la entrada, porque están en serie, ¿sí? Ahí está. Luego, para la primera región naranja, ¿sí? Esta que se encuentra aquí, el diodo lo que ve es una polarización positiva, pero como el diodo está en inversa, pues digamos que el diodo es un circuito abierto. Y si el diodo es un circuito abierto, la referencia la toma desde la resistencia, que a su vez pues está como quien dice en tierra, ¿sí? Ahora, aquí lo vamos a tomar, ¿sí? Tierra. Luego, la siguiente parte del ciclo, pues el diodo está polarizado en negativo, ¿sí? Y se cierra el circuito y pues deja pasar lo de la fuente. Ahora, digamos que aquí se termina la primera mitad del periodo, pero como la segunda mitad del periodo es totalmente negativa, ¿sí? Pues tal cual lo deja pasar. Y aquí vuelve a subir y se cierra en tierra cuando el diodo visualiza la región positiva, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí lo que hacemos, como quien dice, es con la fuente lo que estamos haciendo es estamos introduciendo un offset a la señal y haciéndole un recorte en función a ese valor de offset. Ok, entonces por ejemplo, si queremos que la señal se recorte o se desplace hacia arriba y se recorte, pues podemos hacerle, no, bueno, de hecho vamos haciéndolo. Ya no lo voy a explicar a nosotros también, pero, o sea, tan detallado, pero lo voy a dibujar aquí, ¿no? Entonces, fíjense. Vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos voltaje de entrada. Voy a poner otro color, ahí sería. Ahora la fuente polarizada en esta dirección, ¿sí? Y vamos a tener aquí voltaje de entrada.
voltaje de salida, y vamos a suponer como el mismo nivel de amplitud de la fuente, o sea, la mitad respecto al cero y al valor máximo positivo o negativo, ¿no? Una señal senoidal siempre tiene la misma valor en magnitud para las dos regiones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, lo que sí voy a hacer es voy a dibujarlas como el segundo caso, ¿sí? Porque no tiene caso dibujar porque básicamente tendríamos la parte positiva, digo la señal, y ahora tendríamos una señal negativa de este lado, ¿no? Entonces, lo que voy a dibujar va a ser básicamente algo similar a esto. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que la señal se va a desplazar hacia arriba o va a comenzar en un punto superior, ¿sí? Entonces, sube, aquí cae como la mitad del periodo, ¿sí? Baja, aquí cae la otra mitad del periodo y sube, ¿sí? Y básicamente es eso, ¿no? Si quisiéramos, podríamos nosotros redibujar o remarcar la región negativa, otra vez, negativa, y las regiones positivas, para, digamos, analizar de manera más o menos sencilla, pues qué región me va a dejar pasar el diodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el diodo está polarizado en la misma forma. Entonces, simple y sencillamente me va a dejar otra vez pasar las regiones negativas. Y de manera muy fácil puedo determinar que toda la primera región me la va a recortar porque es positiva respecto al diodo y solamente me va a dejar pasar esta región positiva. ¿Okay? Ahora, inclusive aquí podrían ustedes poner pues la complementaria, ¿no? Que obviamente la está recortando, pero hasta cierto punto veríamos de dónde la está recortando, ¿no? Por si no les queda muy claro, ¿sí? Igual aquí, ¿no? Lo está recortando, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo invierto la posición del diodo? En este caso, voy a dibujar la primera señal, ¿sí? Pero con el diodo polarizado en, pues digamos, ¿cómo se dice? En directa para la primera mitad del periodo, ¿no? Voltaje de entrada, voltaje de salida, ¿sí? Igual, bueno, aquí creo que queda bastante claro asumir que la señal, no, perdón, bueno, no, sí, la señal básicamente es esta, ¿no? O sea, la señal es la misma. Entonces aquí inclusive me voy a atrever a recortarla, ¿sí? Y a pegarla por aquí, o sea, porque la señal básicamente es la misma, ¿sí? Pero la salida no, la salida va a ser la siguiente. Entonces la salida está en función de, ahora como el diodo está polarizado en negativo, lo voy a poner aquí en naranja, pues me va a dejar pasar solo la región positiva, ¿sí? Y aquí también voy a dibujar de una vez mis complementarias. Esta casi no se ve, esta, ¿sí? Bueno, yo creo que ya, miren, faltaría, lo voy a poner aquí, faltaría misma polaridad de fuente, polaridad inversa de fuente y diodo polarizado en esta dirección. Esa sería la resultante, ¿no? Esta, si pueden intentar sacarla, le ponen pausa y traten de ver cómo debería de quedar. Ok, si lo lograron, qué bueno. Si no, vamos a ver cómo les quedaría. Esta, la señal de entrada, pues es la misma que esta, y básicamente lo que les va a dar es la región positiva o la complementaria. Entonces básicamente les daría esta señal en particular, se va a tierra y sube otra vez, ¿sí? Ahora, algo interesante es que si se fijan, aquí de manera general que estamos viendo las cuatro señales, ¿sí? Si se fijan, esta señal que está aquí es complementaria a esta señal, ¿ok? Y esta señal que está aquí
es complementaria a esta señal. ¿Ok? Como dato interesante y de la relación que marcan estas 4 relaciones de recortadores. Bueno, aquí les dejo una actividad. Hagan las 4 configuraciones de recortadores con todo lo que hemos visto. El análisis siendo prácticamente el mismo. Pero ahora pongan la resistencia en serie y pónganle aquí un diodo y una fuente de alimentación. ¿Okay? Esta fuente de alimentación, ¿sí? Polarícenla en una dirección y polarícenla en otra dirección, y el diodo cámbienlo de polaridad hacia abajo o hacia arriba. ¿Okay? Ese sería una actividad, y vamos a ver cuál es la diferencia, porque la configuración aquí, si recuerdan ustedes en el video anterior de la aplicación de los diodos en AC, vimos que visualmente cuando ponemos el diodo a tierra, ¿sí? La respuesta visualmente cuando el voltaje de la señal es mucho más grande que la del diodo es prácticamente igual. En este caso no, en este caso se cambia considerablemente. ¿Ok? Si tienen alguna duda, lo revisamos. Si no, igual inténtenlo hacer para ver cuál es la resultante. Recuerden que tienen las herramientas como Multisim para que lo puedan realizar y lo puedan simular y al final lo puedan comprobar.